Hola amigos, estamos hoy al mediodía con Alex Grant, su servidor, para conversar acerca de un tema que he titulado La libertad del perdón. ¿Conoces a alguien que vive en el pasado? Alguien que vive en un pasado como si fuese algo que sucedió apenas el día de ayer. ¿Conoces a alguien atascado o pegado con las heridas o los errores del pasado? Muchos de nosotros estamos susceptibles precisamente a quedarnos atascados o pegados en situaciones dolorosas de nuestra historia, de nuestro pasado. Quizás atascados o embroncados con personas con las que hemos tenido alguna diferencia, alguna persona que nos lastimó, una persona que nos defraudó, una persona que tal vez nos hizo promesas que no honró o no cumplió. Lo cierto es que todos los seres humanos decepcionamos y constantemente tenemos que tomar la decisión de si queremos o no vivir cobrando esas facturas de nuestra historia, de nuestro pasado. Lo cierto es que la persona que no perdona está atrapada o prisionera por su enojo. Y sabemos que todos, igual que todos decepcionamos, todos estamos susceptibles a enojarnos. ¿Qué es lo que nos hace enojar? Lo que nos hace enojar es estar ante una meta bloqueada. Habernos trazado una meta y sentir que algo o alguien se interpuso entre nuestra persona y esa meta, eso nos frustra y nos hace sentir enojados o enojadas. Pero es nuestra decisión si queremos seguir viviendo desde el enojo, si queremos seguir viviendo desde ese lugar atascado, como patinando en el barro. Es nuestra decisión si queremos o no pasar esa página. Si queremos seguir viviendo efectivamente como prisioneros o personas atrapadas. Probablemente esto tiende a suceder cuando no tenemos claro o cuando tenemos una concepción un poco distorsionada de lo que perdonar realmente significa. Perdonar no es olvidar. No hay evidencia de que ninguno de nosotros tenga la capacidad de olvidar. Perdonar tampoco es pretender que lo que sucedió no dolió. Tampoco implica que lo que sucedió si perdonamos, tampoco va a tener consecuencias. O si volviese a suceder, que ya no nos va a importar o que nos va a dar lo mismo. Nada de eso es perdonar. Perdonar sí es soltar. Es soltar las facturas viejas, los trapos sucios, las facturas por cobrar. Y también es renunciar a pretender jugar el papel de juez, parte y verdugo. Eso es perdonar. Perdonar también es un proceso, porque cada vez que recuerdo lo que sucedió, lo revivo. Y cada vez que lo revivo, lo resiento. Y muchas veces estamos atrapados, al no perdonar, en ese ciclo de recordar, revivir y resentir, volviéndonos como una especie de disco de acetato rayado. Entonces nosotros necesitamos, para romper ese ciclo, el tomar la decisión de perdonar, porque perdonar es una decisión, no es un sentimiento, no es una emoción. Entonces yo tomo la decisión de perdonar. Y algunos dirán, pero ¿y será que es instantáneo, es de inmediato, que tomando la decisión va a desaparecer esta carga, este peso que arrastro? Lo que pasa es que, como muchas veces esto es un proceso, no es un evento, sino que es un proceso. Esto va a tomar el tiempo que sea necesario.
Por algo la Biblia hace referencia a perdonar 70 veces 7. Perdonar 70 veces 7 no es la cantidad, no es el número, sino que es simbólico de que cada vez que lo recuerdas, lo revives y lo resientes, tienes que volver a tomar la decisión de perdonar. Hasta que llegue el momento en que puedas recordarlo sin dolor y sin resentimiento. Así que es un proceso constante. Es un proceso en el que vamos poco a poco deshaciéndonos de ese peso que hemos arrastrado. Es renunciar a la esclavitud de vivir en el pasado. Los comediantes Lelutier decían en uno de sus sketches, hablaban de una mujer atrapada por su pasado. Y esta mujer decía, suéltame pasado, ¿verdad? Pero es que eso nos pasa a nosotros cuando vivimos atrapados por nuestro enojo, por algo que sucedió atrás, viviendo en lugar de hacia el frente, viviendo hacia atrás. Por eso las personas que viven en el pasado se deprimen, ¿verdad? Y porque precisamente no resuelven eso que arrastran del pasado. Hay algo muy liberador y muy restaurador en conocer y aceptar la verdad y su realidad. El aceptar la realidad de las cosas. Aceptar que todos nos equivocamos, que todos estamos susceptibles a cometer errores y que todos decepcionamos. Y que por lo tanto a nosotros nos corresponde tomar la decisión de renunciar a jugar el papel de jueces. Y peor aún, a veces tratar de jugar el papel de Dios y de un Dios castigador y un Dios señalador. Entonces, cuando nosotros decidimos finalmente soltar aquello, nos liberamos de un peso extraordinario, porque mientras no perdonamos, mantenemos a esas personas atadas a nosotros y las cargamos como un peso muerto. Finalmente, hay una frase que dice que no perdonar es como pretender tomarse uno un veneno y esperar que la otra persona se muera. Ustedes y yo podemos tomar la decisión de perdonar y abrazar la libertad que viene con el perdón, en lugar de vivir esclavos de un pasado, de un incidente hacia atrás. Y hago la salvedad, porque cuando hablamos de perdonar, hay personas que a veces dicen, pero es que aquello que me hizo es tan doloroso, es tan imperdonable, en situaciones donde, por ejemplo, hubo un abuso físico, emocional, sexual, donde hubo tal vez un irrespeto, donde fui violentado o violentada. Y ustedes dirán, ¿y entonces cómo hago para perdonar aquello? ¿Y quiere decir que tengo que pretender como que nada sucedió? No. ¿Quiere decir que tengo que volver a ser uña y carne con esa persona? Tampoco. ¿Quiere que decir que yo tengo que invitar a esa persona a volver a ser parte de mi círculo? No necesariamente. Porque perdonar es un acto unilateral y reconciliarnos es un acto bilateral, por lo cual requiere del esfuerzo de ambas partes. Puede ser que yo decida perdonarte para no vivir más con ese peso y no tener ese pendiente que arrastre, pero no necesariamente quiere decir que debo reconciliarme contigo y volver a restaurar la relación tal cual la tuvimos antes. Eso es una decisión que ya requiere de ambas partes y del esfuerzo y la dedicación de ambos. Pero sí es cierto que perdonar no solo nos trae libertad, sino que también puede ser un excelente peldaño para empezar a dar pasos hacia una eventual reconciliación, si es lo que deseamos y si es lo que aplica. Entonces, quiero dejarles esta inquietud, sobre todo ahora que estamos en la recta final del año, que podamos tomar la decisión de perdonar a las personas o las situaciones que hemos arrastrado para no empezar un nuevo año con esos pendientes y para no cargarnos ni enfermarnos simplemente por no haber tomado la decisión de soltar. Espero que esto les ayude muchísimo, les dé muchísimo que pensar y que además podamos compartirlo con otras personas que quizás no han podido verlo en vivo. Les recuerdo que esta transmisión queda acá plasmada en mi plataforma de Instagram
pero también es retransmitida en mi canal de YouTube y también en mi plataforma de Facebook. Y para las personas que quieran conversar de este y otros temas, saben que pueden hacerlo contactando a mi oficina a los teléfonos 22 22 14 50 o al 61 86 39 41. 22 22 14 50 o el número que aparece en Instagram, que es el 6186. El número que aparece en WhatsApp, mejor dicho, es el 6186 39 41. Y si llaman de fuera de las fronteras de Costa Rica, saben que pueden hacerlo llamando a los teléfonos al teléfono o número de país 506. Se les quiere un montón, provecho a quienes almuerzan y aprovecho la oportunidad también para felicitar a mi amigo fundador de Pechi, de la publicación, de todas estas publicaciones hermosísimas de Pechi, que está de 25 aniversario. Le felicito por todo el trabajo que ha hecho por muchísimos años y que ha sido de mucha bendición para muchos de nosotros. Te veo conectado y me siento muy honrado de que estés aquí, y también muy agradecido por la labor tan ardua y tan significativa y trascendental que has hecho a través de tarjetas, agendas, diferentes publicaciones, calendarios, con mensajes inspiradores, con mensajes apoyados en la palabra de Dios, que han sido de bendición y que han recorrido, creo que los rincones de este país y más allá de estas fronteras. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que has hecho con vos y todo tu equipo de Pechi. Y de verdad, gracias a todos por sintonizar este espacio que es nuestro, que llamamos Al Mediodía con Alex Grant, y nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, para hablar de un tema que espero sea de gran utilidad para todos nosotros. Se les quiere. Chao.